¿Crees que hay maneras de revertirle la parte del autismo? Sí, sí, yo incluso en este siguiente libro que voy a publicar dentro de un par de días, ahí explico cómo mi propio hijo fue diagnosticado con el autismo y que hoy está libre de ese tipo de diagnóstico. Creo que el autismo no es una enfermedad ancestral. El autismo es una enfermedad que ha venido creciendo a medida que vamos introduciendo estos químicos en nuestros niños. Creemos y doy la certeza, porque en mi práctica clínica ya hemos revertido varios casos. Bienvenidos una vez más a su podcast, Baldó Te Presenta. El día de hoy tenemos un gran invitado, el cual nos conocimos hace unas cuantas semanas antes de iniciar uno de sus retos, un reto de 21 días para bajar un poquito de peso y hacer algunos movimientos y estar en constante acción día a día. El día de hoy nos complace presentarles a Cristian Díaz. He estado trabajando mucho con la parte de la nutrición. Cristian Díaz, bienvenido. Cristian Díaz, bienvenido. Ay, bienvenido tú, okay, y a tu audiencia por esta gran invitación, por esta gran oportunidad. Agradecido con Dios por este espacio que te decidiste abrir para transmitir conocimientos, para transmitir buenas nuevas, para transmitir mucha información que a la gente le es útil. Sí, fíjate que yo creo que yo estaba viendo... He visto muchos episodios, capítulos de podcast y con gente que es muy exitosa, gente multimillonaria, gente que está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Pero lo más importante que todos ponen ese paréntesis es acerca de hablar de lo que es la salud. Y no solamente la salud física, sino que también la salud espiritual, la salud mental, la salud. Yo creo que todos ponen en cuestión de que ya no les interesa qué tanto dinero pueden hacer, sino que qué tanta salud puedan traer, porque es algo que inmediatamente se puede perder, ¿no? Sí, yo creo que es el valor o el activo. Siempre les comunico a las personas que el activo más poderoso que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Entonces, puedes crear por tu sabiduría o por tus capacidades, puedes crear muchas riquezas, puedes crear muchos emprendimientos exitosos, pero ¿de qué te valen esos resultados de éxito si no vas a poder disfrutarlos bien porque te falta energía, porque te falta la vitalidad a corta edad? Porque hay muchas personas que recorren toda una vida para encontrarse con la prosperidad o con la abundancia financiera a los 50, 60 años. Pero, ¿qué pasa a esa edad que ya lograste todo si no puedes disfrutarlos bien? Si cuando vas a hacer un viaje con tu familia o con tus seres queridos para disfrutar de ese éxito, no tengas la energía para poder disfrutar de las cosas buenas de la vida. Y yo creo que esto ya muchos multimillonarios, como me estás hablando, ya tomaron en conciencia eso, porque a la mayoría que conozco ya están tomando acción, porque se dieron cuenta de que no hay que esperar a tener una edad o a un retiro para empezar a cuidarme, sino que a la par podemos ir creando todos estos hábitos que nos van dando la oportunidad de ir a la par, creando bienestar financiero, bienestar económico, éxito, pero también dándole al cuerpo lo que el cuerpo necesita para estar bien. Para ti, ¿qué es lo que necesita el cuerpo? ¿O qué es lo que tú podrías recomendarle a toda la audiencia, tanto de la gente que está de tu lado, que siempre está al pendiente activamente, haciendo ejercicio, alimentándose bien, pero qué es el paso 1 que tú recomendarías? Mira, yo he creado un método que ya pronto va a salir a la luz pública. Dentro de 2 días va a salir mi segundo libro, que es Regeneración Natural. Y ahí explico lo que todas las personas deberían hacer para poder encontrarse con la salud. Y es un método que el nombre le puse el método ERR. Y es eliminar, reparar y después reconectar. Y creo que esas son las grandes tareas que tenemos que nosotros enfrentarnos a la hora que querramos encontrarnos con la salud. Hoy en día vivimos un mundo lleno de toxinas. Vivimos un mundo
que están ya normalizados, muchos químicos, muchas cosas que nos las han catalogado como saludables o como normales, pero se han convertido en grandes obstáculos para nosotros. Y cuando queremos tratar de revertir una enfermedad, necesitamos eliminar esos tóxicos. Ya los hemos identificado y el primer paso que hacemos nosotros es eliminar esas toxinas para después reparar lo que esas toxinas hicieron en ti, que te convirtieron en diabético, que te convirtieron en una persona, un enfermo oncológico, o que te convirtieron en X personas con un diagnóstico. Y después que reparamos, necesitamos reconectarnos con esa naturaleza, que no es solamente que vamos a hacer, porque está muy de moda ahorita lo que es el tema, hay que asolearse, ya estamos haciendo grounding, ya hay mucha información en redes y muchos promotores de salud verdadera que están promoviendo el grounding y que es parte de esa conexión. Pero yo también hablo dentro de la reconexión, hablo sobre reconectarte con la verdadera nutrición. Esa nutrición de cuando éramos cazadores-recolectores, de que no teníamos esa abundancia que tenemos ahorita y que debemos reinsertarla en estos tiempos modernos, que no es una tarea difícil, sino es tener un poquito de esa conciencia de que no es normal lo que estamos comiendo ahorita o la disponibilidad de alimentos como la teníamos antes. De los alimentos que hay ahorita, ¿cuáles tú crees que son los que eliminan más personas en el mundo? Oye, esa es una gran pregunta, porque existen alimentos que de verdad no deberían existir. Alimentos que de paso nos los han presentado como grandes soluciones a algunos tiempos donde las enfermedades cardiovasculares eran un problema. Se estaba levantando el tema de las enfermedades cardiovasculares, del infarto, y que veían el colesterol como un problema. Y para solucionar nos trajeron la idea de que los aceites vegetales eran la gran solución. Y eso se ha convertido de verdad en el peor acto que la industria de la alimentación o nuestras organizaciones de la salud nos han colocado como una alternativa. Porque esos aceites vegetales se han comportado, brother, como unos verdaderos matadores de la salud. Lo que yo no entiendo es de dónde sale el aceite vegetal, si yo creo que los vegetales no tienen aceites. Uh-huh. Sí, en la semilla, ¿ves? Deberían llamarse aceites de semilla vegetales. O sea, hay plantas como el maíz, como el girasol, la palma africana, que tienen unos frutos. Y esos frutos han tenido la capacidad de trabajarlos industrialmente, hacer unos procesos de hidrogenación y de transformación de esos frutos a convertirlos en unos aceites, porque son frutos que son ricos en aceites. Y la industria se ha dado la tarea de crear maquinarias que puedan extraer estos aceites, pero que estos se han comportado en nosotros, brother, como que en grandes disruptores hormonales. Ya la ciencia no puede refutar los efectos que hoy vemos. He visto mucho de que están hablando acerca del aceite de palma. Sí. Y no nos damos cuenta en que hay productos como, por decirlo, Nutella, que es lo que normalmente le gusta mucho a los niños chicos, ¿no? Que un panecito con Nutella, o una banana con Nutella, o un esto con Nutella, y le lees y tiene aceite de palma. Uh-huh. Y que yo lo llamo productos alimenticios, pero que realmente no tienen ningún tipo de nutriente. O sea, en realidad no te están alimentando en nada. Incluso son como que fake. O sea, tú estás pensando de que ese es un chocolate derretido. Y cuando tú lees la descripción de la etiqueta nutricional, ahí solamente es una mezcla de aceites vegetales como el de palma o el de canola. Le agregan polvo, sabor a cacao y algunos colorantes y muchos otros químicos que la industria de la alimentación ha creado para que tú tengas esa sensación de que este es un alimento que va a durar conmigo para el resto de mi vida. Porque a quién no le gusta ese alimento. A mí me encanta la Nutella. Es diseñar el sabor, ¿no? Claro, han creado la industria de la alimentación, la ingeniería de la alimentación, ha creado sabores espectaculares
que van directamente a tus receptores neuronales para que tú tengas una sensación de que, wow, se llaman exacerbantes del sabor. Y uno de esos químicos se llama el glutamato monosódico. Y es uno de los peores aditivos que ha podido crear la humanidad, porque ha hecho de esos alimentos que son muy malos, que son muy dañinos, los han convertido en algo delicioso y en algo inolvidable para nuestro cerebro. Y cuando tratamos de crear una Nutella de manera orgánica, no le llega el sabor de esta. Porque hablas de Nutella y hasta sientes el sabor. Claro, ya me estoy saboreando. ¿Verdad? O sea, porque mi cerebro se recuerda. Mi cerebro se acuerda. ¿Pero crees que es la parte de las sustancias que le ponen o es parte también la adicción al azúcar? Porque pues tiene muchísimo azúcar también, ¿no? Sí. O sea, es la combinación. Es una combinación porque ¿a quién le amarga un dulce? Como me decía mi padre siempre eso. Es un dicho muy de mi pueblo. ¿A quién le amarga un dulce? El dulce es algo que ha formado parte de nuestras vidas y que nos ha llevado hacia una recompensa, hacia un premio. Si te portas bien, te doy un dulce, te doy una paleta. Si te comes toda la comida, te toca el postre. Entonces, todo siempre ha sido asociado hacia el dulce. Y ya la industria lo sabe, que a nosotros, los seres humanos, nos encanta. Al cerebro humano le encanta ese sabor, esa sensación de sabroso en nuestra lengua, nuestras papilas gustativas, y que nuestro cerebro se siente muy bien con ese sabor dulce. Y es una combinación entre esa ingeniería química con el efecto ya natural que tiene el azúcar, que da ese sabor al dulce, pero si le agrego esos otros aditivos, hago una explosión de sabor inolvidable para tu cerebro. Incluso para muchos niños que a temprana edad lo estamos introduciendo hacia esos químicos de manera regular, que para quitarles después esto, cuando ya se convierte en un problema para su salud, cuando se convierte en un autismo, cuando se convierte en algún tipo de enfermedad autoinmune a temprana edad o alguna diabetes tipo 1, es muy fuerte para cualquier padre tratar de darle a ese cerebro que ha estado sobreestimulado por esos químicos durante mucho tiempo, a tratar de reemplazarlo cuando ya es un problema. ¿Crees que hay maneras de revertirlo en la parte del autismo? Sí, yo incluso en este siguiente libro que voy a publicar dentro de un par de días, ahí explico cómo mi propio hijo fue diagnosticado con el autismo y que hoy está libre de ese tipo de diagnóstico. Creo que el autismo no es una enfermedad ancestral. El autismo es una enfermedad que ha venido creciendo a medida que vamos introduciendo estos químicos en nuestros niños. Creemos y doy la certeza, porque en mi práctica clínica ya hemos revertido varios casos y hemos visto cómo desalojando los químicos que han producido o que alteran el sistema nervioso de estos niños, empiezan a mejorar estos síntomas. Mi hijo ya está al 0% de autismo, pero a los 3 años estaba completamente autista, estaba totalmente desconectado de tiempo, de espacio y de todo tipo de conexión con el mundo real. Y fue producto de una intoxicación que yo mismo le creé como padre por desconocimiento. O sea, creemos que darle a nuestros hijos a muy temprana edad las cosas que a nosotros nos gustan y que a ellos indudablemente les va a gustar porque te están viendo a ti como un patrón de referencia. Además que estos alimentos son muy ricos, son muy sabrosos y para la mente de un niño en sus inicios de contacto con la nutrición va a ser impactante. Y verlos contentos o verlos comiendo o verlos alegres, verlos nutriéndose con alegría, eso para nosotros es gratificante. Entonces le empezamos a dar a estos niños todos esos estimulantes porque se sienten bien, se sienten felices, pero estamos causando una intoxicación que a la larga nos va a ir en contra de nosotros. Hay niños que ya vienen predispuestos porque por el efecto de alguna vacuna que ya se están haciendo evidentes los efectos de estas vacunas a temprana edad que están cargadas de mercurio y esa aparte de la vacuna tenemos esta contaminación en nuestros alimentos de los niños, entonces las dos hacen un match súper poderoso. Hay unos que pueden detonar estos síntomas y hay otros que pueden resistirlo, pero hoy en las estadísticas que estamos viendo, que está ahorita el ministro Kennedy
está hablando sobre que 1 de cada 30 niños ya tiene autismo. O sea, que es una cifra que 10 años atrás era 1 de cada 10.000. Ahora mira la brecha cómo está que parece una ruleta rusa, pero con 4 balas en el revólver. O sea, es muy probable de cualquier niño que nazca ahorita que tenga autismo. Ya. ¿Por qué? Porque lo estamos vacunando con cosas que son obligatorias y pues tienen una alta carga tóxica como de mercurio, el cual es una neurotoxina que te puede transformar tu código genético. Pero hemos visto en nuestra práctica que a esos niños, cuando los tratamos de desalojar con alimentos, con algunos jugos verdes, hemos visto cómo el mercurio puede salir y los síntomas empiezan a desaparecer hasta llegar a una total normalidad. Aquí en Chicago tuvimos la oportunidad de ayudar a una familia que llegué a esa casa por revertir una fibromialgia. Y cuando llego ahí a visitarlos, me encuentro que la hija de esa señora tenía diabetes y su hijo chiquillo, o el nieto de ella, tenía un autismo severo. Y yo empecé a ver la rutina del niño, empecé a ver qué es lo que estaba pasando mientras checaba a su abuela, mientras interactuaba con ella para conocer su caso, iba viendo el comportamiento del niño. E iba viendo que el niño estaba comiendo a merced todas las cosas que hoy en día creemos que son buenas para los niños, que están catalogadas como el menú de niño. Y veía cómo él agarraba una galleta Oreo y se quedaba tranquilo. Y después en 20 minutos después, agarraba unos chips. Y ahí iba comiendo y comiendo un niñito de 3 años, una gran cantidad de tóxicos que al niño lo ponían totalmente hiperactivo. Y cuando me di cuenta de eso, yo le dije, él no tiene autismo. Esa personita que tú ves ahí, lo que está es intoxicado. Y si tú me das la oportunidad, podemos ayudarlo. Pero tú tienes que poner de tu parte, porque tú eres la mamá. Ese niño de 3 años no sabe lo que es bueno y lo que es malo para su vida, pero tú sí. Lo que pasa es que ellos han demostrado que mientras están comiendo, mientras están entretenidos, ellas pueden descansar, porque es bastante estresante una mamá con un niño que no se queda tranquilo nunca. Incluso imagínate para una maestra. Imagínate en un salón de clase un niño así, con ese comportamiento y tan hiperactivo, tan hiperexcitado. Y ellas mientras lo ven comiendo, mejor. Entonces le ponían comida para que él no molestara. Para que no molestara mi cita que tenía con su abuela. Pero yo vi que esa solución que tenían esas personas era la peor. Era la peor porque él podía comer lo que a él le gustaba. Y no lo contradecían porque te armaba un berrinche de un niño con síntomas de autismo, brother, es un berrinche insoportable. Pero yo les dije, bueno, podemos biohackear esa comedera que tiene él, que en vez de colocarle los productos que están alterándolo, podemos colocarle productos que no le van a hacer tanto alteración. Podemos canjear cosas para que el niño no se sienta atacado ni que le eliminaron las cosas que ya le viniste acostumbrando a darle. Entonces empezamos a biohackear toda la rutina del niño y el niño a los 3 días empezó a hablar. Un niño de 3 años que no iba a pronunciar una palabra. Y a los 3 días de que biohackeamos la rutina del niño, el niño empezó a hablar como un minion, pero hablaba, empezó a hacer cosas que no estaba haciendo antes, porque su cerebro estaba bloqueado y no podía desarrollar sus condiciones o sus habilidades para esa edad porque estaba totalmente bloqueado todas esas cosas, todo ese desarrollo cognitivo. Y vimos cómo pasamos de un diagnóstico de autismo a un niño completamente normal. Así también pasó con mi hijo. Y puede pasar, mira, yo escuché un caso también muy famoso en México de una señora que hasta escribió un libro de esto. Y esto fue algo esto es algo que de verdad deberíamos tener nosotros presente y no dejar medicar a los niños cuando ya les sean diagnosticados, sino que evaluar qué le estamos dando a estos muchachos. ¿Qué le estamos dando? Pero la solución está ahí. Los niños no tienen autismo. Para mí, en mi práctica, yo te puedo decir que los niños no tienen autismo. Los niños lo que tienen es una intoxicación severa. Y cuando desintoxicamos, en ese método, eliminar, que es el primer paso para revertir cualquier enfermedad, cuando eliminamos esos tóxicos que están alterando, el sistema cognitivo y todas las funciones que están bloqueadas pueden empezar a trabajar normal.
Y la diabetes también puede funcionar de la misma manera, o sea, con una... Todo funciona de la misma Poderlo manera. revertir. Todo. En ese libro hablo de 5 casos reales. Explico primero el método, de qué se trata, cuál es la esencia de este método. Danos un adelanto del método, porque no nos queremos quedar como que, sí, vamos a buscar la manera de obtener el libro, pero darnos un adelanto de cuál es parte del método. Mira, hemos visto por nuestra experiencia y por la experiencia de otros colegas, de otras personas que de verdad están tratando de ayudar a las personas a revertir, no a controlar síntomas, sino a revertir una condición de salud, llámese como se llame. Hemos visto en nuestra práctica clínica que nosotros hemos podido revertir cáncer, lupus, diabetes, hipertensión y autismo, trastornos como la depresión, cuando aplicamos este método que se trata de eliminar lo que te está enfermando para luego reparar lo que dañaste y luego reconectarte con lo que te da vida, con lo que te va a mantener saludable. ¿Ok? Entonces, esto es lo que trabajo en cada uno de mis pacientes con éxito poderoso, un éxito que de verdad me tiene hoy lleno de satisfacciones y que quiero gritárselo al mundo, para que las personas entiendan de que todas las enfermedades son reversibles, y que no debe ser una cosa extraordinaria, ni oculta, ni solamente para los gurús, ni solamente para los más sabios, sino que es algo totalmente fácil de aplicar. Y trato de hacerlo sencillo en ese libro, de que ese método lo puedes aplicar tú, yo, el hijo tuyo, quien sea, ¿ok? Y que es totalmente efectivo, ¿no? Tengo toda la evidencia práctica y la evidencia científica que me llevan ahí. Sin estar en cuestión de comprar, digo, hay muchos productos, ¿no? De estar compre y compre productos, dinero tras dinero tras dinero. No hay necesidad de eso. No, porque incluso tú tuviste mi primer libro que se llama La comida medicinal. Y ahí explico que es con tu comida, con que vas a reparar. La primera R es reparar y la reparamos con alimentación. ¿Ok? Porque hay alimentos que tienen propiedades medicinales ya comprobadas que me van a ayudar a reparar, a regenerar o activar esa capacidad natural que tienes tú de regeneración. Ya existen muchos, incluso el premio Nobel de la medicina del 2012, fueron a unos japoneses que hablaron sobre las capacidades que tiene el cuerpo humano de autorregenerarse. Y hablamos de las células madres. Existen alimentos comunes como los que tú puedes encontrar en tu nevera. No es que te vas a ir a la selva del Amazonas a buscar una semilla, sino que te vas a ir al supermercado a encontrar un alimento que con la sabiduría correcta vas a poder usarlo como un poderoso regenerador o activador de la regeneración celular, activador de esas células madres. Y que es con esas comidas que nosotros vamos a reparar el cuerpo. ¿Cuál es el alimento que tú podrías recomendar que la gente ingiriera más seguido? Mira, yo los llamo los alimentos superpoderosos. A ver, expliquémoslo. Sí, yo creo que, mira, yo hablo de alimentos superpoderosos del reino animal y del reino vegetal. Si hablamos del reino animal, el alimento más poderoso que existe es el hígado de res. El hígado de res es, a nivel nutricional, no hay uno que le gane a ese. Y luego están los huevos orgánicos. Eso es una bendición. Son alimentos catalogados como Gold Star. O sea, como que los alimentos que más nutrientes tienen o que son más completos a nivel de vitaminas, de minerales, de proteínas, de grasas. Todo, yo siempre digo que un huevo tiene una vida dentro. Y si tiene una vida dentro es porque tiene todo lo que se necesita para vivir, para desarrollar una vida. Y yo creo que un alimento que tiene una vida dentro, cuando entra en ti, te va a dar mucha vida. Tiene todo lo que tú necesitas. Incluso dicen los nutricionistas que 3 huevos orgánicos de buena calidad tienen la carga nutricional que requiere cualquier ser humano para vivir en todo un santo día. Entonces, esos son alimentos del reino animal que para mí son los mejores, del reino vegetal. Mira, yo considero que el ajo es un superalimento. Eso es algo que cuando lo veo y veo analíticamente todas las propiedades que tiene el ajo, es un anti de todo.
Él está metido en todos los protocolos de salud mío. En todos los protocolos nutricionales está el garlic, está ese ajo, pero de primer lugar. Y todos van a depender de qué condición quieras atacar. Y el aloe vera es uno de como nuestro segundo alimento. Es que es muy difícil yo decir cuál es el mejor o cuál es el peor. Porque como se llaman superalimentos, es porque tienen una alta cantidad de nutrientes que son buenos para todo. Pero sin orden, sino analizando sus componentes, el aloe vera es algo que es una bendición. Incluso tú consigues champú con aloe vera, cremas humectantes para aloe vera, reparadores gastrointestinales con aloe vera, o sea, muchas cosas que contienen aloe vera, porque puede ayudar. Hasta los rastrillos, ¿no? Que tienen la línea esa de aloe vera y te ayudan para que no se te irrite la piel. Sí, porque la gran cantidad de vitamina E y de oligoelementos que te ayudan al cuerpo de una manera formidable, brother. Hay muchos que yo hablo en estos libros de la comida medicinal. Entonces, si lleváramos una dieta, digamos así, con hígado encebollado, con ajito y podemos decir algún otro vegetal, como llaman siempre de los colores verdes, es lo que más ayuda, ¿no? Digamos con, no sé, puede ser brócoli. Es una comida balanceada, podemos decirlo. Es una comida perfecta. Yo tuve un paciente hace como un mes que estaba presentando una condición oncológica, estaba casi desahuciada, y ella estaba presentando una hemoglobina muy baja, y ella tenían que hacerse transfusiones de sangre para poder subirla, y la subía, cuando yo llegué tenía la hemoglobina en 4, y se la subían con sangre y le llegaba a 8. Y yo le pude decir, y le dije, mira, si metemos este tipo de alimentos combinados correctamente, que tienen gran cantidad de hierro, pero un hierro biodisponible, combinado con alimentos que pueden activar ese hierro, por eso es que es importante la sabiduría de cómo combinar los alimentos, porque uno puede hacer el activador del otro, y uno no trabaja bien si no tiene el otro, ¿me entiendes? Es como el yin y el yang, tienen que estar ahí. Y esa persona le dije, bueno, vamos a hacer esta cena, una cena, y vamos a comernos un hígado encebollado con brócoli, como tú lo hablaste, y le puse unos activadores, un agüita con limón. Ese limón, que tiene una vitamina C bien disponible para el cuerpo, es un activador de la absorción del hierro. Y la hemoglobina se sube con hierro. ¿Y qué pasa? Que este hígado estaba haciendo su papel de proporcionar el hierro, pero el limón lo activó. Y esa persona en 3 días, no solamente comiendo hígado, sino que también le empezamos a dar unos nutrientes como la sal, una sal buena, una sal de calidad, y empezamos a hidratarla correctamente, y a los 3 días ella tenía la hemoglobina en 8, sin transfusión de sangre. Y así la mantuvimos, y hoy su hemoglobina es en 12, a pesar de que está recibiendo quimioterapia. Y su hemoglobina sigue ahí, porque empezó a nutrirse correctamente y aprovechar el valor nutricional de estos alimentos. Y no es que tenemos que comer siempre hígado, vísceras para poder, no. Podemos comer muchos alimentos, pero de la forma correcta para que sean aprovechados los nutrientes. ¿Qué alimentos no combinar? Mira, los carbohidratos, yo trabajo muchísimo la combinación correcta de las moléculas, de los macronutrientes. Macronutrientes son esos nutrientes que el cuerpo necesita en grandes cantidades, como son los carbohidratos almidonados, las proteínas y las grasas. Ya la ciencia ha demostrado lo que ya la medicina ancestral sabía y nos había dicho y nos había enseñado cuando éramos cazadores-recolectores. No teníamos la capacidad nunca, ni la disponibilidad de combinar proteínas. Matábamos por hambre, matábamos porque era una necesidad fisiológica, necesitaba comer. Y cuando yo mataba una ardilla, o mataba un mono, o mataba un búfalo, o un mamut, yo inmediatamente armaba el festín, ahí de una vez, porque era hambre lo que tenía esa persona en esa época. Y no había ni refrigerador, ni habían las condiciones como para yo almacenar esa carne que me comí. Entonces, hasta que no se acabara, yo no me comía otra cosa. En ese animal encontrábamos una sola fuente de proteína, la carne de ardilla o la carne de mono. Y en ese mismo animal, como tú y como yo tenemos grasa, bueno, ahí comíamos un solo tipo de grasa.
En aquella época teníamos lo que llamaban las frutas de temporada. Y como éramos cazadores, pero también recolectábamos de vez en cuando, podíamos recolectar una fruta de temporada. Era la temporada de mangos o la temporada de fresas, pero nunca era la temporada de fresa y mango. Era siempre las matas que me podía encontrar frutales, era de un solo tipo de fruta. Y ahí encontraba un solo tipo de carbohidrato, el carbohidrato del mango. Ese mango también tenía mucha fibra. Entonces, el cuerpo humano se acostumbró y evolucionó sin hacer combinaciones, sino que siempre tenemos la oportunidad de una sola cosa, de un solo grupo de moléculas de esos macronutrientes. Hoy en día existen enfermedades por la mala combinación, porque ahora sí tenemos la oportunidad de cazar, pero en el supermercado, que con $20 yo puedo cazar pollo, carne de res y queso. Y yo puedo cazar yuca, papa y zanahoria. Y puedo armar un festín sabroso, algo gastronómicamente aceptado y que ya hemos creado por nuestra habilidad de crear sabores y sensaciones, hemos creado platillos y respetando toda esa capacidad natural que tiene el cuerpo de absorber nutrientes. Entonces, no sé cuál de las una es peor que otra, pero sí te puedo decir que la combinación excesiva de carbohidratos almidonados es una diabetes y una hipertensión segura. Y que la combinación de las proteínas animales es un cáncer seguro. Pues se crean demasiadas toxinas y tu cuerpo fisiológicamente no está en la capacidad de crear ácido gástrico para un tipo de proteína ni para el otro al mismo tiempo. Tu estómago es un solo saquito que produce ácido gástrico para procesar esos alimentos que tú estás ingresando. Cuando hablamos de la proteína, el estómago tiene un pH, una acidez específica para la proteína de la carne de res, pero que es diferente para el huevo. Entonces, vemos muchos gurús hoy de nutrición que están promocionando la dieta cetogénica y esas dietas que de verdad te ayudan a bajar de peso o a quitarte una diabetes, pero están promocionando algo que está fuera de nuestra fisiología, brother. Muchos, ya hoy la ciencia ha comprobado qué pasa internamente, qué pasa cuando combinamos esos dos tipos de proteínas animales. ¿Qué pasa? Yo lo he podido ver en mi práctica clínica con glucómetros de monitoreo continuo. Yo puedo ver qué pasa cuando yo hago un caldo de pollo y tiene papa, zanahoria y yuca. Yo puedo ver qué pasa con esa glucosa en tiempo real. Y eso me dice a mí, esto no es lo que le gusta al cuerpo. ¿Y qué pasa cuando yo coloco un solo tipo de verdura, almidonada? Que el comportamiento de la glucosa es diferentísimo. El páncreas sufre menos porque está pegado a nuestra fisiología. Un solo carbohidrato, como aquel mango que encontrábamos, era lo que es normal, es lo que es normal para nosotros. Y la mezcla de proteína para mí es la causal principal de cáncer de colon. No es la carne roja. Muchas personas que hablan sobre que las carnes rojas son dañinas para el colon. No son las carnes rojas, porque si fueran las carnes rojas la causal del cáncer de colon, ya nos hubiéramos extinguido. Porque cuando éramos cazadores recolectores no cazábamos carne azul, ni estábamos comiendo siempre pescado. Estábamos comiendo lo que encontrábamos. Y normalmente lo que encuentras en una selva o en un ambiente salvaje, carne roja. Y entonces, ¿qué pasa? Porque esa gente en aquellos momentos no le daba cáncer de colon. El cáncer de colon empezó a crearse cuando la gastronomía empezó a crear esos banquetes. Y eso lo dice Hipócrates en el año 380 a.C., que ese es el gran gurú mío. ¿Qué piensas de la carne de puerco? La carne de puerco tiene todo lo que tú necesitas para vivir bien y feliz. ¿A poco no te gusta la carne de puerco? Unas carnitos, chicharroncitos. Sí. Todos los pacientes míos disfrutan con mis terapias nutricionales porque eso es lo que les mando a comer. Lo que los ancestros comían y eran felices, y cuando cambiamos esa carne, porque supuestamente nos llenaba de colesterol, que el colesterol es otro demonio que hay ahorita, y es lo más santificado que puso Dios en nuestro cuerpo, y dejamos de comer ese tipo de grasas y empezamos a enfermarnos. Porque si hubiéramos dejado de comer cerdo y las enfermedades cardiovasculares hubieran disminuido, era el cerdo.
Pero si dejamos de comer cerdo por miedo al colesterol, dejamos de comer chicharrones, dejamos de comer manteca de cerdo para hacer nuestros guisos y nuestras cosas, y más bien aumentaron las cifras de enfermedades cardiovasculares, creo que fue o el peor engaño que nos han echado. Yo a todos mis pacientes los mando a ir atrás. Vamos a comer carnes sin combinarlas. No me combines el cerdo con el pollo y vive feliz comiendo cerdo, comiendo chicharrón. Y la gente empieza a sentir energía, el mal del puerco se acabó, los gases se acabaron, porque no estás haciendo combinaciones que están produciendo fermentación. Come tu cerdo tranquilo. Los coreanos son las personas que más comen cerdo en este mundo. Creo que comen cerdo todos los días de sus vidas, pero no lo combinan con otra comida, Y son las personas que menos tienen enfermedades cardiovasculares. Además, ellos también son la raza que más consume sal. Y paradójicamente, son las personas que menos enfermedades cardiovasculares tienen en su sociedad. Entonces, las grasas y la sal las han satanizado, sobre todo las grasas saturadas, la grasa del cerdo, y la sal han sido satanizadas. Y mira que sociedades como esa comen sales en grandes cantidades y grasas en grandes cantidades y no tienen esas enfermedades que hoy tenemos aquí en Estados Unidos. Pero también consumen mucho arroz y pastas también, ¿no? Sí, todos comen carbohidratos, pero no lo vi. Yo viví en China mucho tiempo y tuve la oportunidad de ver la gastronomía china y veo que ellos cuando van a comer arroz, comen arroz. Que ellos cuando van a comer fideos, comen fideos. Pero no te ponen frijol y arroz. ¿Me entiendes? Como lo estamos haciendo nosotros. Y que hoy ellos están presentando cifras de enfermedades, pero ya por otras cosas, temas de la modernidad. Pero dentro de su gastronomía, ellos siempre están apegados a esa combinación correcta de moléculas. Y no hay esas cifras de sobrepeso, como lo hemos encontrado en otros tipos de países donde la cultura gastronómica es hacia esa mezcla de carbohidratos como la de nosotros. En Venezuela nos comemos el plato típico, el plato emblema de nosotros es el pabellón. Y he sido bombardeado como tú no tienes una idea hasta por mi familia. Cuando yo les decía que el pabellón es una hipertensión segura o una diabetes segura. Y es porque ese pabellón tiene muchos carbohidratos juntos, trabajando al mismo tiempo para que tu glucosa se mantenga en las nubes por mucho tiempo. No es algo que nos va a causar una enfermedad a corto tiempo, pero sí, si lo mantenemos dentro de nuestras rutinas, ese tipo de comida, a los 40 años tienes una hipertensión como la tuve yo. Yo estaba destinado a tener esa enfermedad como lo puede estar destinado toda Latinoamérica, si no cambiamos ese tipo. Pero como son alimentos o platillos de la abuela, los platillos de mi mamá, los platillos de nuestra familia, de nuestra cultura, es muy difícil tener una opinión negativa acerca de este tipo de platillos que son tan divinos, que son tan sabrosos, pero que de verdad, si lo ponemos de manera regular en nuestra dieta, brother, es una enfermedad segura. ¿En qué momento cambiaste esa vida que tenías anteriormente, que te veía que estabas un poco más lleno de vida comparado con ahorita que estás más en forma? ¿Qué tuvo que pasar para que pudieras cambiar ese switch? Llegó la enfermedad. ¿Qué enfermedad llegó? Cardiovascular, una hipertensión crónica. Crónica que ni siquiera, y asintomática. Esa que no sentía ni cosquillas, ni un poquito de dolor de cabeza, ni un poquito de calentura en las orejas, ni que se me ponían las orejas rojas. Los síntomas típicos de una hipertensión no las tenía. Era totalmente asintomático. Pero cuando me puse un tensiómetro por primera vez, tenía la presión arterial en 180-100, o sea, una crisis hipertensiva. Y gracias a Dios, eso me sucedió cuando estaba la pandemia del COVID-19, estaba en su máximo apogeo, donde había más escándalos en los hospitales que no había cómo meter a un enfermo más porque estaban saturados todos los hospitales y no pudieron atenderme a mí. Entonces me obligó, por supervivencia, a hacer el switch. Porque cuando no tenemos nada, no somos los más valientes del mundo. ¿Para qué nos vamos a estar cuidando, Cristian, si igual todos nos vamos a morir? O otro muy popular es el que tiene miedo a morir que no nazca. Ese es uno muy popular. Cuando no tenemos nada. Pero cuando llegamos a un quirófano, cuando llegamos a un diagnóstico,
esa narrativa cambia totalmente. Porque nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. Yo con 2, 3 chelitas encima, yo era indestructible. Pero cuando llegué a ese hospital a punto de morirme y que no pude haber sido atendido, mi corazón entró en pánico, entró en ansiedad. Gracias a Dios, existe hoy un mundo bastante informado, bastante interconectado, que a esa maravilla de la modernidad llamado Internet pude conseguir conocimientos ancestrales que hoy los practico y que hoy son la práctica hoy son las estrategias que uso para ayudar a otras personas. Pero tuvo que llegar ese switch, como a la mayoría de las personas que tú conoces hoy en día, que están investigadores, que están metidos en ese mundo de ayudar a otros, es porque primero pasaron por un proceso personal. La mayoría de esas personas que están hablando de educación financiera es porque estuvieron en la quiebra una vez. Si están hablando de la salud es porque ya una vez estuvieron enfermos. Y así, tuvimos que tocar fondo, morder el piso, lo doloroso, para poder hacer ese switch con tanta fuerza como yo lo puedo hacer ahorita. Y en mi experiencia sí, acabo de visitar a unas pacientes que me están hablando que las desahució el médico por un cáncer y cuando yo llego están tomando café con leche de Donkey Donuts. No quiero hacer mala propaganda de Donkey Donuts, sino que es algo que yo le digo, tienes que cambiar eso para poder revertir la enfermedad y la gente, no. Pero después que están en el quirófano, después que están ya a punto, sintiendo el sabor de la muerte, ahí sí vamos lo que tú quieras. Entonces hay que llegar a ese momentum. A ese momentum. Tengo un amigo, un pastor, amigo mío, el pastor Alex, él va a ver este podcast, y me acuerdo que él empezó a trabajar conmigo en su salud. Y era una persona muy buena gente, yo lo quiero muchísimo, y él empezó a trabajar en su salud y empezó a ver resultados muy rápido. Al mes, tuviste que en 21 días cómo personas pudieron de verdad conseguir resultados que les hacía difícil conseguir con otros métodos. Y ese pastor le pasó lo mismo y se sintió con energía, de una vez como que se desbloqueó, porque eso es lo que, la sensación que da un detox de eso, es que te vuelve la energía al cuerpo. Y él se sintió con tanto ánimo que empezó a darle. Pero cuando se sintió ya, como que ya consiguió el nivel que él quería, él como que abrió la puerta a que podía seguir comiendo las cosas con más cantidad ya. Y eso le dio un infarto. Y yo le digo, cuando yo me entero que se infartó, yo le digo, gloria a Dios que te infartaste. ¿Y cómo vas a decir esto, Cristian, que yo soy tu amigo? Sí, porque ahora sí vas a hacer caso. Ahora sí te vas a dar cuenta lo doloroso que es y lo delicado que es ese momento que está a punto de arrebatarnos la vida. Y ahora sí vas a trabajar con más fuerza. Hoy es un tremendo alumno. Hoy es una persona que va y me habla, Cristian, voy a hacer este banquete, sí, hazlo de esta forma. Está más pendiente de su salud después de ese momento. Tenías que tropezar para poder, por así, partir, ¿no? Uh-huh. Platícanos tu rutina diaria. ¿Cuál es tu rutina diaria desde la hora que te despiertas? Mira, muchas personas piensan que yo soy como que ese monje tibetano, ese gurú de las cosas buenas o de la práctica extrema de la salud. Y yo creo que la vida no se trata de eso. La vida se trata de tener un equilibrio y de darle al cuerpo con conciencia lo que el cuerpo necesita. Hasta la cochinada, hasta las cosas que de verdad sabemos que nos hace mal, pero no soy de los que practica que una vez al año no hace daño, no. Sino que la vida hay que disfrutarla. La vida hay que saborearla de diferentes ángulos. Yo creo que indudablemente y está innegociable, cada hora de despertar, ¿no, brother? Hidratación alcalina. Nosotros estamos carentes, todos los seres humanos de este mundo, hoy en día, a menos que vivas en el mundo natural, que vivas cerca de tus ríos, de tus manantiales, de tus ambientes naturales, pero los seres humanos que vivimos en ciudades como estas, o las grandes ciudades de este mundo, necesitamos alcalinizarnos a primera hora. Y eso es agüita con limón y un antioxidante. Yo prefiero muchísimo y recomiendo muchísimo la vitamina C, liposomal, que es la que se absorbe mejor y la que te cae mejor en ayunas. ¿Una pastillita, ¿vale? Es una pastillita, de un suplemento. Pero yo le agrego mi medio limoncito, mi vasito con agua, un mineralizador, uso sal marina de buena calidad. Y eso es innegociable, esa es mi rutina, mira, para siempre.
Porque ya para siempre nos quitaron los electrolitos, para siempre nos refinaron el agua, la embotellaron y le quitaron todos los nutrientes que había. Ahora hay que devolvérselos porque tu cuerpo necesita nutrientes todos los días. Y los electrolitos son partes esenciales de tu fisiología. Todas esas reacciones bioquímicas que desempeña el cuerpo diariamente necesitan esos componentes. Y dárselo a primera hora en la mañana es la gloria. Es la gloria. Normalmente le usamos es café. Y yo vengo de una familia cafetalera. O leche. Sí, exacto. Un jugo. Es correcto. Naranja. Entonces, sí, y el desayuno americano. Unos huevos, una salchicha, un pancito tostado, café, jugo y mermelada. Y eso, y leche. O le echamos la leche al café, café con leche, jugo de naranja y... Una bomba. Sí, es una bomba bastante sabrosa, pero que empiezas a sentir agruras a primera hora de la mañana y no sabes por qué, le empiezas a echar la culpa al jugo de naranja que es ácido. No, la culpa es la combinación incorrecta que hay ahí. Está muy sabroso, a mí me encanta ese desayuno, me encantaba. Pero no puedo negociar en que lo que me encanta con lo que me hace bien. Entonces, yo a primera hora de la mañana le entrego esos electrolitos y eso me va a quitar el hambre, brother. Y empiezo, lo que sí practico mucho y le recomiendo a la gente, coman cuando les dé la gana. Pero cuando coman con alta densidad nutricional. Que eso que vayas a comer a primera hora, que sea tu primera comida. Dicen que el desayuno, es un dicho muy, muy popular, que el desayuno es la comida más importante. No es el desayuno como tal, bueno, es el desayuno, con ese vamos a romper el ayuno. Y sí, es la comida más importante, por eso trata que la primera comida que tú vayas a meter a tu cuerpo sea la más nutritiva de todas, sea la que más aporte para ti. Pero si tú te paras y te metes una dona con un café, brother, ahí no hay nada de nutrición. Ahí lo que se desencadena es un proceso de pedir y más nutrientes, de más carencias, que te va a poner a comer todo el día y te va a poner antojado de todo lo que te imagine en la cabeza para tratar de meter los nutrientes al cuerpo. O sea, primera comida, come comida nutritiva. Y desde el conocimiento, desde que la no combinación es mejor para que tú absorbas esos nutrientes. Y eso es lo que yo como, a veces como una vez al día. Como también ahí, respetando qué necesito yo. Por ejemplo, hay personas que me dicen, que me ven en el cuerpo y piensan que yo estoy haciendo ejercicio todo el día. Y le digo, si yo para mantener una masa muscular, yo requiero nutrientes y requiero cierta cantidad de proteínas. Y esa proteína es la que me va a ayudar a mantener mi masa muscular o a incrementarla si es mi objetivo. Y yo trato de que si voy a comer 2 veces al día o me va a dar la gana de comer una vez al día, trato de que esa comida tenga la cantidad de la proteína que yo requiero para mantener mi masa muscular de acuerdo a mi peso o para aumentarla si es mi objetivo, como vuelvo y repito. Y trato de que esa comida o la otra comida tenga todo lo que yo necesito. ¿De vez en cuando me doy mis resbalones? Sí, es normal. De vez en cuando voy y comparto una pizza con personas. O sea, la pizza yo no satanizo. Tú pudiste ver cómo estructuraba yo en esos 21 días comidas. Ahí había carbohidratos. Tú podrías elegir una pizza. Pero ya sabes que esa pizza es un solo carbohidrato, la masa del maíz, del trigo. Y que el queso que le podemos poner ya es nuestra proteína. Le podemos poner la sabrosita con fibra, como las aceitunas, la misma salsa del tomate, algunas vegetales, una rúcula, lo que sea. Y estamos comiendo una pizza respetando tu fisiología. Y no es que está satánica la pizza o la torta de ustedes. No, yo no quito alimentos que de verdad se pueden comportar como alimentos. Si voy a usar una pizza congelada, una pizza que tiene 2 años metida en una nevera, que ahí de verdad hay químicos metidos, trata de olvidarte de esa. Si te vas a meter una torta, pero con un pan de esos que no se ponen duros, que no son panes, cómetela con un bolillo, cómetela con un baguette, un pan de esos de masa madre. Y sigues comiendo sabiendo de que ese pan es tu carbohidrato. Y podemos seguir compartiendo y comiendo comidas que suelen llamarse chatarras, pero para mí no son comidas chatarras, para mí son combinaciones chatarras las que existen. Pero cuando ya tú tienes el conocimiento y estás entrenado de que ya sabes identificar qué es tu carbohidrato, qué es tu proteína, ya tú puedes comer lo que te da la gana, así sean los que están catalogados como malos. Porque de la parte en la que yo lo veo es mucha la problemática en esta parte del ser humano
es no tener la información suficiente de cómo seleccionar los alimentos, tanto cuando haces tu primera comida como cuando te gusta comer snacks. Puedes comer snacks, pero puede ser a lo mejor un alimento que sea con más fibra, un alimento que a lo mejor sea un pepino que está hecho más con porcentaje con más de agua, ese tipo de cosas. En realidad es lo que nos hace falta mucho, el tener esa información de saber cómo alimentarte. Porque pues saber comer, todos sabemos comer. De manera nutritiva, ese es el problema, ¿no? Sí, todos son alimentos, pero no todos son nutrientes. Todo se puede comer, pero no te garantiza, o sea, cuando hablamos de, volvemos a la pizza o volvemos a la torta, una torta con queso, no es igual a una arrachera. O sea, las dos son comidas, los dos son alimentos, pero la nutrición que te puede proporcionar uno es muy diferente a la otra. Y yo trato es de que cuando vayamos a escoger, escojamos pensando en nosotros. Yo acabo de postear ahorita, en Instagram, acabo de postear mis historias, echando gasolina al carro, escojo la mejor. ¿Por qué? Porque el fabricante de ese carro me dijo que echara 95, porque si no se dañaban los inyectores. Si echo 85, va a funcionar, pero el carro no me va a durar lo que me está diciendo ese fabricante que va a durar. ¿Por qué? Porque él me mandó a echarle lo mejor. Al igual pasa con nosotros. Entonces yo posteé un agua de excelente calidad y mi mineralizador. Y esa es mi gasolina. Entonces yo trato de entregarle al cuerpo lo que el cuerpo de verdad le hace bien. Y trato de que esas personas entren en esa conciencia, en ese conocimiento. Y es lo que trato. Mira, no me voy a cansar. Yo creo que yo voy a hacer esto por el resto de mi vida. Este es un propósito que yo tengo de vida. Informar a las personas y tratarlos de llevarlos no hacia la fobia de los alimentos ni a las dietas, porque las dietas para mí son insostenibles. A someter a las personas a comer algo que no va con él, que no le gusta, que a su cerebro no le gusta, llega un momento que lo deja. Yo le voy dando a las personas el conocimiento de cómo nutrirse y estar evitando esos snacks. ¿Por qué vienen los snacks? Los snacks vienen, esos antojos vienen porque tu cuerpo no está recibiendo los nutrientes que necesita. Tu cuerpo no te está pidiendo comida, te está pidiendo nutrientes. Entonces, si tú a primera hora de la mañana le estás dando esa alcalinidad y esas sales marinas que aportan 85 minerales, más el limón que aporta lo suyo también, ya tú le estás dando nutriente al cuerpo. Le estás dando esa hidratación que te borra el hambre. Pero si tú le das café con azúcar y leche, a los 20 minutos tienes hambre. Una sensación de hambre te da. Porque ese café te produce tanta deshidratación y tan poca información para el cuerpo, que el cuerpo lo que está buscando es nutrientes, brother. Ahí está buscando es hierro, magnesio, potasio, sodio, proteínas. Y como no la consigue, dale un estímulo de hambre porque el cuerpo es inteligente. El cuerpo necesita informarte a ti, epa, búscame comida, búscame nutrientes. Pero está en ti en saber qué le vas a dar para que ese cuerpo se quede tranquilo y no te pida más. Entonces, cuando yo le doy los nutrientes correctos, ese cuerpo no te pide. Si tú te comiste una arrachera en la mañana, que tú rompiste tu ayuno con una arrachera, que es un bistec de carne, un steak, que está cargado de hierros, de proteínas, aminoácidos, de todo ese montón de nutrientes esenciales, de grasa, le metes aguacate, le metes una tortilla, ¿ok? Y te comes unos tacos con steak y aguacate y un cilantro y tu cebolla y todos esos nutrientes, brother, es muy difícil de que ese cuerpo te pida a las 2 horas nutrientes otra vez, de que te dé hambre otra vez. La gente piensa que es hambre, es sed. Entonces, una agüita, pero agüita con nutrientes. Si le das agua sin nada, como la que tenemos hoy en día, agua sin nutrientes, sin sales minerales, ese cuerpo sigue pidiendo snack. ¿Cómo conseguir aguas con nutrientes? Mira, hoy en el mercado ya existen las aguas que se le llaman las aguas caras. El agua Fiji, el agua Smart Water, todas esas aguas inteligentes y que hacen de todo lo bueno, porque le colocan nutrientes que antes tenía el agua, como el magnesio, el potasio, el sodio, y las hacen aguas inteligentes o aguas para deportistas, porque tienen electrolitos. No solamente los deportistas necesitamos electrolitos. Todos los seres humanos necesitan electrolitos del día 1 que nacen hasta el último día de su vida. Pero nos han puesto los electrolitos que solamente para los deportistas, que solamente son para los atletas. No, brother, tú y yo y tu hijo y tu perro necesitan electrolitos. Entonces, ya lastimosamente, en las aguas que tenemos de mayor acceso, las que más tenemos nosotros en nuestra cotidianidad, esas aguas no tienen nada, hay que agregarles. Y lastimosamente hay que buscarse unas sales minerales de buena calidad
para poder agregarle todos los días nuestra agua y esa agua pueda funcionar con nuestra fisiología, que te pueda dar esa nutrición que no te permite agarrar snack. Esa es la fórmula que yo aplico para que mis pacientes logren bajar de peso inmediatamente, porque les agrego, les recomiendo, mira, búscate esta sal, tómala en ciertas cantidades y el cuerpo está recibiendo lo que el cuerpo le gusta, nutrientes. Entonces ya no necesitas snack. ¿Ya tienes un antojo? Tómate un vaso de agua para que tú veas. Un vaso de agua con nutrientes. Si te tomas un agua sin nutrientes, el cuerpo sigue pidiendo. El cuerpo sigue pidiendo y tú no le estás entregando lo que él te está pidiendo. Dale y busca snack. Y vas a buscar un mango. O vas a buscar una fruta. O vas a buscar algo que te parece saludable. En el mejor de los casos, hay personas que ya están concientizadas. Bueno, es mejor una fruta que una dona con ese momento de snack. Es mejor un puño de almendras que un puño de Doritos. Pero igual son snacks. Pero si ya tú comiste, como te dije, que comiste con alta densidad nutricional y tú a las 2 horas, por más que sea un snack saludable, no deberías meterlo. Porque no hay necesidad de que tú después de todos estos nutrientes que son poderosos, que te puede durar para todo el resto del día, sin ningún tipo de deficiencia, es imposible que a todas las 2 horas ese cuerpo esté pidiendo nutrientes y ya está full. Entonces tú no estás en contra de que tengan que a fuerza hacer, dicen, 3 comidas o 5 comidas pequeñas. Tú estás en contra de eso. Yo estoy en contra de esa nutrición de los dinosaurios. O sea, esa escuela de nutrición que te ponía a ti a comer hasta 7 comidas chiquitas al día, brother, eso es una diabetes segura. Sí, se acelera el metabolismo y sí te ayuda a quemar grasa, pero ese páncreas te lo está destruyendo. Porque al páncreas no le interesa cuántas comidas coma, sino es que cuántos carbohidratos estás metiendo durante el día, que los está estimulando él por 2 horas. Un grano de maíz y un elote completo, te hace que ese pico de insulina dure 2 horas procesando ese carbohidrato. Levanta, ese grano de maíz tiene un índice glicémico de 80. Te comas un grano o te comas el elote completo, va a durar 2 horas ese pico de insulina. Entonces, si tú tienes 5 comidas, son 10 horas que tú estás levantando ese páncreas, siempre y cuando en cada comida sea un solo carbohidrato. Porque si tú te despiertas un desayuno, como el de nosotros, es poquito, bueno, me voy a comer una arepita chiquita, y esa arepita tiene un platanito chiquitico, y ese desayuno tiene un juguito de naranja chiquitico. Entonces, estoy metiendo 3 carbohidratos distintos, y me van a disparar 2 horas de picos de insulina por cada uno. Y yo tengo que disparar 2 horas insulina para bajar esos niveles de glucosa por 2 horas cada uno de ellos. O sea, ese desayuno chiquitico me hace estimular el páncreas por 6 horas. Me lo hace trabajar por 6 horas. Si meto 7 cosas así durante el día, por más que sean chiquitas, la enfermedad está asegurada para ti. Eso es seguro. Entonces, come una vez o come 2 veces, come bien. Come seriamente, nútrete seriamente. Y tú vas a ver cómo la gente se empieza a derretir, brother. Yo tengo casos, yo quité en 6 meses a un amigo mío, le quité 100 libras. Simplemente llevándolo, cómete un solo carbohidrato. Cómete que te dé la gana, pero cómete uno. Y ese carbohidrato mézclalo con fibra. Nunca había comido vegetal en su vida. Nunca había bajado de peso en su vida. Él era el gordo Luis. Y ese gordo Luis era el gordo Luis desde niño. ¿Ves? Y cuando él empieza a colocar un solo carbohidrato en su plato con fibra, ese gordo se empezó a derretir. Que ya no es la mamá cuando me veía se hacía así. Porque, ¿qué le hiciste a mi hijo? O sea, que en 6 meses esa persona se borró 100 libras sin hacer dietas. Sino comer lo que estaba comiendo, pero ordenado. Y eso a mí me dio las pistas. Después me metí en la profundidad de qué es lo que pasa para que, o sea, qué es lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo para que ocurra ese tipo de fenómeno. Y ya me di cuenta que es lo que el cuerpo necesita es un solo carbohidrato, brother. Dame del tamaño que sea. O el cuerpo lo que necesita es comer bien. Una vez, o 2 veces, o 3 veces. Mira, yo estoy 100% seguro. O sea, yo en esta hora, ¿qué hora estamos hablando hoy? Son como ya las 7. Las 7. Yo no he comido nada en todo el día. Absolutamente nada en todo el día. Seguramente cuando voy a comer, me voy a dar un banquete de una sola proteína. O sea,
buena comida, que me dé todo lo que yo necesito para este día. Pero yo como te digo, cuando me da la gana. Hay veces que me dan ganas de comer 2 veces. Pero ahorita todavía no tengo ganas de comer. O sea, he estado hidratándome todo el santo día con minerales. Entonces es mentira eso de que no, es que tienes que comer, tienes que hacer tus comidas, tienes que... Eso no es cierto. Yo lo puedo hablar por mí mismo y por todos los pacientes que han pasado por mis terapias. Por todos. Comen cuando les dé la gana. Si yo no tengo ganas de comer hoy en todo el día, no como. Mira, el cuerpo humano es tan perfecto que él te dice a ti cuando él necesita. Si tú, por ejemplo, me regalas a mí $1000 ahorita, yo no te voy a decir que no. Yo soy una persona muy agradecida. Yo te voy a decir, como no, Baldote, gracias. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no tengo plan ahorita. ¿Qué voy a hacer con esos $1000? No tengo ningún plan con ellos. ¿Qué voy a hacer yo? Guardarlo. Cuando yo tenga un plan, yo voy y gasto esos $1000. Así mismo hace tu cuerpo. Cuando tu cuerpo, tú le das lo que no te está pidiendo, ¿qué va a hacer? Guardarlo. Cuando tu cuerpo te pide, dale, pero dale bien. Dale lo que él de verdad te está pidiendo. Te está pidiendo esa arrachera, cómetela. Te está pidiendo ese aguacate entero, cómete ese aguacate, ese guacamole. Te está comiendo esas 5 o 10 tortillas, dásela. ¿Ves? Pero que esas mismas 10 tortillas sean la misma cantidad de esa fibra para contrarrestar ese impacto glicémico de ese maíz. Pero dale a ese cuerpo lo que se merece. ¿Ves? Entonces, yo trato es de que las personas tengan esa conciencia de que el cuerpo te va a pedir siempre lo que necesita. Y si te está pidiendo cada ratico es porque no estás dando nunca nada. De lo que él te está pidiendo no se lo estás dando. No le estás dando aminoácidos, no le estás dando grasa, no le estás dando fibra, no le estás dando ese carbohidrato. Y por eso te va a pedir. Y tú piensas que es Dorito. Y tú piensas que es un Cheetos. O tú piensas que es un café frío de McDonald's. Y entonces vamos a ir engañando al cuerpo porque se siente tranquilo después que tú le metes eso. Para las 2 horas otra vez. Y por eso vimos picoteando y metiendo al cuerpo lo que no te está pidiendo. ¿Y qué hace? Guarda. Entonces, cuando tú le das, cuando él te pide, porque él está necesitando. Y te lo está pidiendo porque lo va a gastar ahorita. Si tú estás caminando y te vas caminando para tu casa, tú vas a llegar con un hambrazón en tu casa. Come. ¿Por qué? Porque te está pidiendo, le gastaste toda esa reserva energética que tenía. Entonces, ahí es cuando tú tienes que darle lo mejor. ¿Y en qué momento es cuando la gente empieza a perder el peso? Mira, los cambios empiezan a verse, brother, a los 15 días. Me refiero a la parte en la que comen las veces que quieran, 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero cómo es cuando el cuerpo empieza a actuar, a empezar a hacer ese déficit calórico o empezar a derretirse, como dices tú. Sí. Mira, tenemos una cantidad de reservas energéticas traducida en grasa. Esa es nuestra reserva. Nosotros somos unas máquinas de supervivencia y el cuerpo ha creado esos mecanismos para que nosotros de verdad estemos libres de la muerte por hambre. ¿Y qué pasa? Que como ya hemos estado metiendo muchas cosas que al cuerpo lo ha llamado reserva, por ejemplo, entran 3 carbohidratos. Si al cuerpo le gusta uno, estos 2 los guarda, los convierte en triglicéridos y los guarda. Y vas creando reserva. Entonces ya tienes mucha reserva. Cuando tú empiezas a darle al cuerpo un desayuno sin carbohidrato almidonado, entonces ya no le estás dando los recursos que necesita el cuerpo para crear energía, que son los carbohidratos almidonados, que se transforman en glucosa y te ayudan a tener energía. Como no se la estás dando, te la restringiste en la primera hora de comida, que te comiste fue una rachera con un guacamole y un brócoli salteado, unas calabacitas salteadas, ahí no hay carbohidrato almidonado. Entonces el cuerpo ya empieza a decir, epa, no me diste lo que necesito, pero igual tengo que hacer cosas. Igual tengo que ir para el trabajo, igual tengo que ir para el gimnasio, o si mi trabajo es construcción, necesito gastar energía. Entonces, como no le diste lo que él necesita para crear esa energía, ¿de dónde la vas a sacar? De la reserva. De la reserva. Y ahí empieza desde el día 1 a desgrasarte. Desde el día 1 empieza el derretimiento de tu cuerpo. Y empiezas a ir dándole al cuerpo. No es que vamos a entrar en una cetosis, pero si yo después la segunda comida, si le pongo un carbohidrato y yo sigo en actividad,
Evidentemente no voy a tener ese déficit porque ya tengo un carbohidrato y es el que voy a usar para pintar, si estoy trabajando en construcción o para trabajar a largas jornadas de trabajo o hacer ejercicio. Ya yo tengo esa reserva. Y si en la tercera comida, si llega a haber una tercera comida, que es la de antes de acostarnos, no le pongo ese carbohidrato que siempre le poníamos antes de dormir, entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a seguir en esa quema de grasa, voy a activar, porque ese corazón no para, esos pulmones no paran, esos procesos biológicos y fisiológicos no paran, pero sí requieren energía. Entonces, si yo se lo doy en la noche, ok, no voy a gastar de mi reserva, sino que voy a hacer que todos esos órganos empiecen a trabajar en función de ese carbohidrato. Entonces la quema de grasa no hay. Pero si yo se lo quito en la noche, todos esos órganos van a requerir energía para que tú duermas bien, para que tú desarrolles todos sus mecanismos de trabajo que hacen ellos. Y durmiendo vas a estar quemando. Y vas a estar quemando. Ya estás entrenándote, brother. Y cuando ya pasa un mes así, el cambio es brutal. Entonces digamos que en vez de irte a la cama a dormir y comerte un cereal, mejor te comes un pedazo de carne. Claro. Quedas satisfecho, pero no le das esos carbohidratos. Total. Entonces empieza a quemar en la noche como quieras. Claro. Y dale en pequeñas cantidades y no tan tarde. Porque si se lo pones a las 11 de la noche, ese pedazo de carne, que hacer el proceso también. Entonces, en vez de activar esos mecanismos de reparación, vas a seguir procesando alimentos. Entonces, amaneces también con un poquito de falta de energía porque lo pusiste a trabajar toda la noche, en vez de reparar. Entonces, yo prefiero que 6 de la tarde, 7 de la noche, te comas tu última comida y que no sean grandes cantidades energéticas porque no son necesarias, vas a dormir. Ya en la mañana el desayuno, dale chingón, como dicen ustedes. Pero dale bien. Y eso es, mira, no es dieta, es saber, es sabiduría de lo que estamos eligiendo todos los días. Son pequeñas elecciones que hacemos diariamente las que marcan la diferencia y las que nos hacen no caer en manos de estos gurús que están hablando que vuélvete vegano, vuélvete cetogénico, vuélvete, no Hablando sé. de lo vegano, ¿qué piensas acerca de lo vegano? Mira, la palabra vegano la han traducido como algo saludable, lo que necesita el cuerpo para vivir. Y como yo me apego muchísimo a la fisiología del cuerpo humano, mi nutrición es mi nutrición ancestral, la que yo vi y la que dicen los estudios, que es lo que requiere el cuerpo todos los días, que es proteína de alto valor biológico, esa proteína animal, que necesitamos grasa de buena calidad, que necesitamos fibras y que necesitamos esos carbohidratos almidonados. Yo no quiero echarle tierras, ¿no?, a las personas que han adoptado este tipo de alimentación como algo saludable, porque en ciertas condiciones puede que sea favorable, pero no algo sostenible a largo plazo. Yo creo que el cuerpo humano no nació para comer solamente lo vegetal. Yo creo que somos un equilibrio en todo. Necesitamos aminoácidos. Yo tengo pacientes hoy que son veganos y con sobrepeso y tienen un gran problema hormonal. Personas que no pueden reproducirse, personas que ya no tienen líbido, porque muchas de estas hormonas dependen de la grasa y de la proteína animal, de esos aminoácidos que actúan directamente a nuestro sistema hormonal. Y cuando no los tenemos en las cantidades que se requieren, pensando de que un frijol o una soya puede reemplazar a un steak o a un buen filete de pescado, empezamos a caer en esas incoherencias o tener shakes, ¿no?, de misma proteína y cosas de esas, ¿no? A mí una vez llegaron unas personas tratando de que Full Wellness promoviera unas proteínas vegetales y que sí, la etiqueta de al frente te decían 30%, 30 gramos de proteína vegetal en cada shake que tú preparas, en cada scoop. ¿Ok? Te preparas tu shake y tú 30 gramos. Pero cuando yo reviso la tabla nutricional, yo veo que esa proteína la agarraron de 7 carbohidratos distintos. Y pasa lo que te estoy hablando. Entonces, muchas personas piensan de que algunas de las marcas que estamos viendo hoy en día que producen proteínas vegetales, piensan de que son las mejores proteínas que hay, las proteínas más limpias, pero sin pensar en el
impacto glucémico que están haciendo esas proteínas porque están hechas a base de carbohidratos y distintos. Si me la haces de un solo carbohidrato, es una proteína de soya, sí, cómprala. Pero si es una proteína que le echaron avena, que para sacar la proteína, el poquito de proteína que puede tener la avena, el poquito de proteína que pueda tener un frijol, el poquito de proteína que pueda tener un durazno, y al final son carbohidratos. Pero sí se extraen las proteínas de esos vegetales, pero tienes ese impacto glicémico que está trabajando en ti y que no te va a dejar bajar de peso. Ese tipo de proteínas es para personas que de verdad son intolerantes a una proteína animal y que por condiciones específicas de salud están obligados a este tipo de carbohidratos, a este tipo de proteínas vegetales. Pero tienen que tomar muy en cuenta este tema de las cantidades de carbohidratos o las diferentes carbohidratos que estamos usando para producir ese SCOP, esos 30 gramos de proteína. Hay que tener mucho ojo clínico ahorita con los temas nutricionales, brother, porque nos están vendiendo muchas cosas. Nos están vendiendo cosas saludables y con batas blancas y con gente con fitness, con el six pack puesto y con un vaso de yogur con granola y 4 tipos de fruta. Y eso, brother, esa persona no come eso para tener ese six pack, jamás. Yo estoy muy en contra de la granola. Pues si yo les puedo enseñar el mío y no se hace así. Pronto va a ser así. Oye, en la mañana dices, tomas tu agua con nutrientes, minerales. ¿Dónde? Vaya, tú me presentaste la sal, la que tú promueves o la que tú tienes, ¿no? Una sal con algas. ¿Qué nutrientes te puede dar o qué minerales te puede dar? Sí, nosotros preparamos un mineralizador. Y esa es una bomba de minerales que le metemos al cuerpo a primera hora del día que hace, bro, que cada célula de tu cuerpo pueda sentir ese impacto. Ya estamos claros que las células, para producir energía, necesitan nutrientes, necesitan esos electrolitos y necesitan nadar esas células en ese ambiente extracelular en una alcalinidad, en un pH que esté equilibrado. Y cuando nosotros creamos el mineralizador con un alga como la espirulina, una sal marina de excelente calidad, totalmente orgánica, sin ningún tipo de procesamiento, y le agregamos también un poquito en ciertas cantidades reguladas, ¿ok? Y le agregamos un poco de pimienta cayena, le estamos entregando al cuerpo esa carga nutricional que te va a permitir esas 3 cosas al mismo tiempo. Te va a permitir de que tu cuerpo esté mineralizado con todos los electrolitos y los minerales que necesita a través de la sal marina. Te va a permitir alcalinizar y llenar de otro tipo de oligoelementos con el uso de la alga espirulina y que además te produce un efecto detoxificante. Y para quelar metales pesados, quelar mercurio, quelar plomo, todas esas cosas que hemos venido acumulando con nuestra cotidianidad. Y esa alga nos permite quelar o desalojar el cuerpo mucho más fácil con esas propiedades que ella trae. Y cuando le pongo esa pimienta cayena que te ayuda a producir ese ácido gástrico de calidad, para que cuando vayas a meter tu primera comida, tu estómago esté preparado con todo lo que necesita producir, porque esa pimienta cayena ha demostrado que nos ayuda a mejorar esas digestiones simple y llanamente porque estimula la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Y cuando hay suficiente cantidad de ácido clorhídrico, esa primera comida que estás metiendo va a ser absorbida al 100% porque esos nutrientes de esos 3 amiguitos míos de la mañana me permiten. También les añado a esa agüita o esa combinación le añado limón. Y ese limón también prepara al organismo a recibir nutrientes y a ser absorbido. Y de eso se basa la correcta nutrición. De que tú puedas absorber lo que estás comiendo. De que el dinero que invertiste en esa rachera o en esa comida orgánica o esa comida súper cara que está libre de todas esas toxinas, pero si no tienes el ambiente correcto esperando ese salmón de Alaska, tú no puedes nutrirte bien así estés comiendo eso porque no estás preparado. No, va a entrar y va a salir. Entrar y va a salir. ¿Por qué? Porque no hay ácido gástrico, porque no hay los electrolitos que ayudan a ese sistema digestivo a crear las condiciones de absorción, o porque ese salmón lo mezclaste con huevo.
Entonces, pero esa nutrición de la mañana, bro, esa alcalinización, esa hidratación electrolítica, eso es fundamental hoy en día. Y eso es, yo se lo recomiendo al 100% de las personas que lo practiquen, niños, grandes, abuelitos, todos, el perro, dale eso. Porque hoy hasta los perritos de nosotros están sufriendo de problemas metabólicos por causa de la falta de esos electrolitos. Entonces, cuando le damos al cuerpo lo que el cuerpo requiere, y a esa primera hora, eso es fenomenal. Eso es fenomenal. Bastantísima información, ¿no? Oye, si las personas que están viendo el podcast quieren contactarse contigo, quieren ayuda tuya, puedan tener algún problema de los que platicamos ahorita, o una diabetes, o una alta presión, o autismo en alguno de los hijos, ¿cómo te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden contactar? Sí, yo tengo una página website, donde están todos mis contactos. También manejo muchas redes sociales. Ya estamos en el mundo de las redes sociales, donde el que no las tiene es porque no vive en este mundo. Y no hay un emprendedor que pueda escalar su negocio o pueda escalar su emprendimiento si no tiene redes sociales. Y tengo mi website, que es www.purobienestaryvida.com. Y estoy desarrollando bastante contenido en Instagram y en TikTok. En Instagram me pueden conseguir como full, F-U-L-L, _wellness, Y. Full, wellness. Y en TikTok, full wellness y live. Y por ahí ya pueden contactarme, ahí están mis números. Mi número telefónico de la empresa es 331-270-5346. Ahí pueden recibir cualquier tipo de consulta gratuita. Yo no cobro por las consultas, me gusta mucho ayudar a las personas y creo que esto es trabajar desde el propósito, ¿no? Desde hacer las cosas, y por eso que este tipo de oportunidades son maravillosas, y te felicito a ti y por tener esta iniciativa de exponer personas que tú consideras que van a ayudar a las personas con su conocimiento. Ya he visto varios podcasts tuyos, me encantan, y de verdad estoy agradecido con Dios de estar aquí y poder compartir a las personas sin ánimos de negocio, sin ánimos, sino de ayudar a las personas a que de verdad se encuentren con lo que están buscando. Con lo que están buscando, y normalmente el cuerpo quiere salud. Claro. El cuerpo quiere salud, y bueno, y si Dios me dio la bendición de tener estos conocimientos y poder darlos, no se los voy a negar a nadie. Y lo voy a dar desde el mejor de las energías, que es la energía del amor, y tú viste cómo me manejaba yo que no me niego nada, le voy dando información a las personas, y esas personas están como que, gracias, Cristi, gracias por lo que me estás dando, porque algo que necesitaba y no sabía, o estaba cometiendo tales errores sin saber, desde el desconocimiento. Y yo la verdad practico mucho, o trato de apegarme mis terapias a esas enseñanzas hipocráticas, que Hipócrates es el padre de la medicina y de la medicina occidental. Y él hablaba muchísimo sobre que darle a las personas la enseñanza es hacerlo libre. El mismo Jesucristo le decía, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y conocer la verdad es tener ese conocimiento para que seas libre de estos gurús, seas libre de esta mala información, o libre de estas modas que hay ahorita que no sabemos, y porque la está diciendo un médico, lo está diciendo un nutricionista, o lo está diciendo esto, tú no sabes cuál es el trasfondo de todas esas promociones. Pero cuando ya conocemos la verdad y tu cuerpo va sintiendo que esa verdad tiene un efecto positivo en ti, ya tú sabes por dónde van los tiros. Pero todo eso viene desde la educación, desde la información, brother. ¿Qué es lo que más necesitamos en este momento, en estos tiempos? La información, digamos, constructiva o positiva, porque pues existe muchísima información, pero en esta última década, puedo decirlo así, ha salido mucha información, pero más que información es desinformación. Sí, estamos como que en un mundo más saturado, sobreinformado estamos ahorita. Sobreinformado, pero muy erróneo muchas veces. Muchas veces, o sea, no estoy hablando del 100% de las personas que están en redes promocionando algún movimiento o algún tipo de estilo nutricional, están en la maldad. No, sino que las personas necesitan de verdad analizar o irse a la lógica de cómo éramos antes. O sea, de cuando tú veías hace 70 años atrás, cómo comíamos en esa época.
¿ok? Y qué es lo que está pasando ahorita. O sea, irnos a la lógica es irnos hacia nuestra naturaleza, brother. Yo creo que lo que más le falta a las personas es información acerca de la esencia del ser humano. Y es la parte que yo hablo de la reconexión, que es reconectar a las personas otra vez a su esencia, reconectarlo al chicharrón, reconectarlo al aguacate, o reconectarlo al sol, reconectarlo a poner los pies descalzos en el suelo, en la tierra, en el zacate, como dicen ustedes, reconectarlo a la nutrición de nuestros cazadores recolectores. Es reconectarte en estos tiempos modernos. Muchas personas me dicen, es que Cristian, para poder recuperar nuestra salud tenemos que devolvernos al rancho, tenemos que devolvernos a Durango, a la sierra, que tenemos que devolvernos a Guatemala. No, aquí existe una de las zonas azules, que son lugares en el mundo entero donde personas de la comunidad, de esa comunidad o de ese lugar, duran más de 100 años, y más de 100 años manejando bicicleta. Aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, en California, está Loma Linda. Y esa es una región de centenarios. Son personas que duran 100 años y tú los ves que están en actividad. No 100 años en vida vegetativa. Son 100 años y la gente está haciendo jardinería, la gente está haciendo el mandado, la gente está lúcida, la gente está con vida. Y eso está aquí en Estados Unidos. Están expuestos a las mismas toxinas que tú y que yo. Entonces, cuando yo vi esa realidad, yo dije, aquí no hay que irse para ninguna parte. Aquí lo que hay es que irse para adentro. O sea, a investigar qué es lo que están haciendo esas personas. Y cuando tú analizas qué están haciendo esas personas están tomando el sol todos los días, esas personas están caminando descalzos por lo menos 5 minutos poniendo los pies en el piso. ¿Ves? Porque caminaron de la sala al patio y no se pusieron las zapatillas de goma, sino que caminaron descalzos y ahí tuvieron ese contacto, ahí se drenaron toda esa contaminación electromagnética. Esas personas están comiendo ordinariamente esos carbohidratos. No todos están haciendo unas dietas restrictivas. Cada una de esas regiones en el mundo, estamos hablando de Europa, de Asia, de Latinoamérica, de América del Norte, existen ciertas áreas que hicieron hasta un documental en Netflix. Y cuando yo las examiné a todas convergían en esa reconexión con la naturaleza. Nosotros aquí en la ciudad podemos hacerlo. Yo lo estoy logrando. Lo estoy logrando con pacientes viviendo en la polución, en la contaminación, pero biohackeando. Desde el conocimiento, cuáles son esos tóxicos a los que nos enfrentamos todos los días, bueno, ya sabes que los tienes. Esquívalos. Y lo esquivamos de la mejor manera, sin caer en satanismo, ni en fobias, ni nada de eso, sino que desde la conciencia y la sabiduría podemos crear aquí centenarios aquí en Chicago. Excelente. Es muy buena la idea de crear centenarios porque, pues, claro, brother. La verdad que el nivel de vida está cada vez cayendo más bajo en cuestión de cuántos años las personas duran, pero pues cambiar la forma de pensar, ¿no? La forma de consumir los alimentos o nuestras rutinas diarias también. Sí, Cristian, claro. nos vamos a despedir. ¿Alguna cosa que quisieras agregar? Mandar saludos a la gente que te ve. Yo sé que haces retos de 21 días para desintoxicarse, para reconectar, como dices tú, reconstruir. ¿Qué le podrías decir a la gente? ¿Quieres mandar algún saludo? Sí, bueno, todas esas personas que han tenido la oportunidad de conocerme y conocerme desde la esencia de la salud, le voy a dar este mensaje no solamente a ellos, sino a tu comunidad también y a todas esas personas que hoy están carentes de esta reflexión que he visto desde mi propia experiencia y de experiencias con pacientes en situaciones adversas. He visto que es más barato y menos doloroso prevenir una enfermedad que tratar de corregirla cuando ya está. Así que irnos, mientras no tenemos ese diagnóstico, irnos hacia como prevenir a que llegue, es mucho más inteligente. Y que de verdad eres lo más importante que tienes. La casa donde más vamos a pasar tiempo nosotros viviendo es en esta. Y si no la pintamos bien, si no la mantenemos bien, brother, en un momento esto se te cae el techo. Ya esto se te rompe la base. Entonces debemos procurar en cuidar esa casa, más que la donde nos bañamos y donde de verdad comemos y eso. En esta es la casa más importante que tenemos. Y yo creo que valorarla es parte del amor propio, es parte hasta no solamente del amor propio, sino del amor hacia los que te rodean.
Porque cuando esa casa se rompe y no se muere, esa casa empieza a ser una carga para muchas personas que tienen sus vidas normales, pero como te quieren, no te van a dejar que se rompa la casa y se muera la casa. Entonces, trata de pensar un poquito en eso y que las personas piensen un poquito en eso y van a interesarse más en conocer cosas que ayuden a mantener esa casa en buen estado. Excelente mensaje, digo, va para todos nosotros que no sabemos cómo alimentarnos, pero podemos aprender siempre y cuando tengamos la información. Claro, así es, brother. Te agradezco, Cristian, nos despedimos, que la pases muy bien y sigue empujando por eso que estamos haciendo. Nos vamos a despedir. Balote presenta en todas las redes sociales. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok, en todos lados andamos ahí. Vayan y conecten con Cristian, mándenle mensaje, estén en constante movimiento y aprendiendo día a día. Estamos para servirles siempre. Balote presenta. Nos vemos. Bye.